las mismas, varía el enfoque levemente, pero digamos que la tutoría como tal sigue siendo la misma. Se hace el repaso, retroalimentación de la clase anterior y también todos los temas son pues la misma temática. Aquí terminamos, como les había dicho, el tema del manejo de las magnitudes eléctricas. Entonces, en el taller para la clase 4 hoy será pues una explicación de cómo son los circuitos serie, paralelo y mixtos. En la semana pasada vimos lo que era los circuitos vistos desde el punto de vista de la ley de Ohm, o sea, la ley de la resistencia, la ley de Watt, la ley de la potencia y la ley de Joule o ley de calentamiento, digamos, por decir de alguna manera, y también de la energía. Recordemos que aquí tenemos un circuito simple, que puede ser en un toma corriente, la fuente de alimentación es una toma corriente que tiene energía a 120 voltios, entre comillas, como les he venido diciendo, porque ya vieron en la práctica que el voltaje eficaz, que es similar en valor como en corriente continua al voltaje, la magnitud que uno lee en el instrumento, en el tester, o en el multitester o multímetro, un enchufe con unos conductores eléctricos, un switch y una bombilla incandescente. Recordemos que para todos los efectos prácticos de cálculos, para que tengan su aplicabilidad, asumimos que todas las cargas que conectamos y explicamos ahí en los ejercicios y en los talleres y en los ejemplos son eminentemente resistivas, aunque en la realidad eso es diferente, porque recuerden que un computador, el adaptador que convierte la corriente alterna en corriente directa, etcétera, etcétera, como lo veremos un poco más adelante en la clase de hoy, en el tema propio del día de hoy, ya maneja uno como señales complejas. En corriente alterna, digamos que no es el mismo multiplicar voltios por amperios para que le den la misma potencia que como en corriente continua, pero vuelvo y repito, hago énfasis en eso, que por lo menos para los ejercicios, para que tengan una idea, asumimos que esas cargas son eminentemente resistivas y para que haya aplicabilidad a las fórmulas. Entonces, en la ley de Ohm, recordemos que B es igual a R por I, donde B es voltios, R es ohmios e I es la intensidad de corriente en amperios. Recuerden que les había explicado esa frase típica de la fórmula de la ley de Ohm: viva la reina Isabel, viva la reina Isabel, ¿cierto? Viva voltios R, resistencia reina Isabel, como para que no se les olvide la fórmula, ¿cierto? Eso es de un colega que se aprendió esa sigla y un mexicano. Bueno, recordemos que la fórmula de la potencia eléctrica también podemos manejar ese mismo triángulo donde decimos que P es arriba, B es abajo, I es abajo, P es igual a B por I, o sea, potencia en vatios, la unidad en medidas es vatios, es igual a voltios por intensidad de corriente en amperios. Y que hay dos variantes de la ley de la potencia, que son P es igual a R por I al cuadrado. Recuerden que les expliqué la semana pasada cómo se hacían esos cálculos para aplicando la misma ley de Ohm, reemplazando una de las variables para tener el resultante como R por I al cuadrado, potencia en vatios, y lo mismo, potencia es igual a B al cuadrado sobre R. O sea, hay dos formas, dos variantes alternas de cómo expresar la ley de Watt, también en función de la resistencia y de la corriente, o de la resistencia y el voltaje. Y bueno, aquí está el repaso del uso del tester. Habíamos visto lo de los breakers para hacer los cálculos por aproximación. Hubo alguien que en el taller hizo bien todos los cálculos, pero se le olvidó en la última parte, en el último punto, el punto C de la ley de Watt, decirme las protecciones de cada equipo, de cada aparato, del monitor y esto. Y la protección general sí la dejó general. Adicioné esta vez en la asignatura un tablero de distribución, gabinete o tablero de distribución, ubicación de los breakers o interruptores protectores,
que son los que manejamos en las oficinas, en las industrias o en las mismas viviendas, ¿cierto? Vamos ahorita entonces a repasar o a revisar el taller. Voy a coger cualquiera de los talleres porque en general todos quedaron muy bien. Permítanme un momentico y voy a abrir cualquiera de ellos. Taller 3. Excepto pues el grupo que se le olvidó ponerme las protecciones individuales en el último punto. Pues permítanme, les comparto. El archivo. Ok. Entonces, repasando aquí el taller pasado, habíamos dicho que si tenemos 3 bombillos LED que consumen cada uno 14 amperios y son alimentados a 120 voltios, que cuál era la resistencia de cada bombillo. Entonces simplemente aplicamos la ley de Ohm y decimos que R es igual a V sobre I. Entonces 120 sobre 14 da 8.57 amperios. Ahí colocaron simplemente un decimal, no pasa nada. En la parte B, la pregunta B, la ley de Ohm dice que si tengo para esa bombilla una resistencia de 9 ohmios y 120 voltios, que ¿cuál es la corriente? Entonces aplicamos igual a la ley de Ohm, y es igual a V sobre R, entonces simplemente dividimos 120 sobre 9 ohmios y nos da 13.3 amperios, correcto. El amperaje que pasa por la resistencia es de 13.3 amperios. En la parte C, ahí ya se complicó un poquito más la solución, pero pues yo les explicaba ahí en clase que teníamos 6 bombillos LED, todos alimentados a 120 voltios. Recuerde, bueno, hay una cosa, un concepto que lo vamos a ver un poquito más adelante, por la razón por la cual se conectan todos los aparatos en paralelo. Cuando uno tiene un toma y otro toma y otro toma en las viviendas, en la oficina, en las industrias, todos esos toma corrientes están conectados en paralelo, y es precisamente para que cada equipo funcione el mismo voltaje, y si se daña ese equipo, pues los otros no interfieran con el funcionamiento de este, o más bien, este no interfiera con el funcionamiento de los otros. Esa es una buena razón por la cual se trabaja mucho en los circuitos en paralelo. Entonces aquí tenemos 6 bombillas LEDs, cada una trabajando a 120 voltios y cada una con una resistencia de 13 ohmios. Y por otro lado, 5 bombillas también a 120 voltios, pero a 10 ohmios cada una en su resistencia interna. Entonces decíamos que es calcular la corriente de cada una y del total. ¿Por qué digo de cada una? Porque si tengo la corriente de cada una de las 6, eso lo multiplico por 6 y me da la corriente que consumen las 6 bombillas, porque se supone que están conectadas en paralelo. Y las otras 4 bombillas lo mismo. Si tengo el valor del voltaje y la resistencia de uno, puedo hallar la corriente de una y multiplico eso por 4, porque son 4 bombillas LED, y eso me da la suma de las 4. Entonces sumo las 2 corrientes y eso me dará la corriente total. Entonces, eso es lo que se hace acá. Para un caso, la de las 6 bombillas, que tiene una resistencia interna de 13 ohmios, entonces aplicando la ley de Ohm, voltios sobre resistencia me da corriente, me da 9.2 amperios aproximadamente de una sola. Eso lo multiplico por 6 y me da 55.2 amperios. Y la corriente de las otras bombillas, que son 4, y que tienen una resistencia interna de 10 ohmios, entonces 120 sobre 10 me da 12 amperios, 12 por 4 me da 48 amperios. Entonces básicamente lo que hago es sumar las de la corriente de las 6, que tienen esos valores, y la corriente de las 4, que tienen esos otros valores, y eso me da aproximadamente 103.2 amperios. En la ley de Watt, que es la ley de la potencia, entonces decíamos que tenemos una impresora de 1500 vatios que consume 12.5 amperios, un monitor de 50 pulgadas en la pantalla que se alimenta a 120 voltios y consume 0.7 amperios, un computador que también se alimenta a 120 voltios con su adaptador o con su fuente interna y consume 0.4 amperios. Entonces, y hago énfasis en ello, asumiendo que esas cargas son eminentemente resistivas, calcular la potencia total de los 3 equipos o de los 3 aparatos. Pues como es la potencia total, es la suma de las 3 potencias. Entonces,
En el primer caso, pues ya está la potencia, que son 1500 vatios. En el segundo caso, pues simplemente es multiplicar 120 por 0.7. Y en el tercer caso, el del computador, 120 por 0.4. Entonces, en el monitor serían 84 vatios y en el computador 48 vatios. Ve, qué casualidad, ¿cierto? Se asimila mucho a la realidad de lo que son en la práctica. Y yo lo hice pensando en eso, que en un monitor de una pantalla de 50 pulgadas es un valor normal de consumo de esa pantalla de 84 o 100 vatios aproximadamente. Y en una computadora portátil probablemente sea 40, 48 vatios. Perfecto. Sumo esos vatiajes y eso me da 1632 vatios. Tenemos esta otra pregunta que es en la parte de la ley de Watt. Calcular el breaker total de la protección para un monitor que consume 70 vatios, un router 15 vatios, un monitor 50 vatios, un equipo de sonido 50 vatios, todos son alimentados a 120 voltios. Hacemos por la ley de Ohm, hallamos la corriente y es igual a V sobre, perdón, y la ley de la potencia, perdón, y es igual a P sobre V y hallo la corriente de cada uno de ellos, asumiendo que todas esas son cargas resistivas. El caso del monitor sería 0.58 amperios, para el caso del monitor un vatiaje un poco menor, 0.41 amperios, el router que son 15 vatios, mucho menor la corriente, 0.12 amperios, y esto asumiendo pues como casos reales, ¿no? Y en un equipo de sonido típico 50 vatios, entonces serían 0.41 amperios. Me perdió el ratón. Bueno, entonces aquí sumo todas esas corrientes y me da 1.52 amperios. Recuerde que la pregunta decía que para hallar el valor ideal de la protección, el breaker o el interruptor de protección, que se coloca en el tablero de distribución como se lo mostré ahorita en plataforma, es el valor calculado aproximando al múltiplo por encima de 5. Entonces, si tengo 1.52 amperios, el valor por encima del múltiplo de 5, pues será 5 amperios. Entonces, pondría un breaker de 5 amperios. Aunque les cuento que en la vida práctica, ya en este momento en nuestro medio, se consigue más el breaker de 6 amperios, más de 5, el de 6 amperios. ¿Por qué? No sé, los fabricantes lo están haciendo de 6 amperios. Bueno, y en la pregunta C, eran dos preguntas. Calcular la protección de cada equipo de forma independiente y la protección de todos los 4 equipos. En este caso, de los 3 equipos, para una impresora, para un monitor y para un proyector. La impresora consume 500 vatios, todos son alimentados a 120 voltios, entonces por la ley de Watt aplico la misma fórmula del ejercicio anterior, I es igual a P sobre I, y voy hallando las corrientes de cada caso. Como el voltaje es el mismo porque todos se conectan en tomas eléctricos a 120 voltios, entonces tendría para la impresora 4.16 amperios, la protección por el múltiplo superior de 5 por encima de él sería 5, entonces la protección sería para el caso de la impresora 5 amperios. El monitor son 100 sobre 100 vatios sobre 120 voltios, da 0.83 amperios. El breaker más cercano sería por encima de 5, múltiplo de 5 sería 5 amperios igual. Y del proyector, que es 1200 vatios, 1200 sobre 2, 120 da 10 amperios. En realidad uno no debe colocar la protección con el valor calculado, así le dé múltiplo cerrado, número entero. Si dio 10, entonces usted no le va a poner el de 10 porque hay una sobrecorriente o un consumo más alto en ese momento, y si está sobre el mismo valor se disparará muy continuamente la protección, el breaker o el interruptor de protección. Entonces lo que se aconseja es ponerle un múltiplo por encima, entonces en este caso ponerle uno de 15. Y la suma de todas las corrientes me da 10 más 4.16 más 0.83, me da 15 amperios. Entonces queda muy ajustado, entonces le pondría igual un breaker a toda la protección de todos los equipos de 20 amperios. Esa sería entonces la solución del taller anterior.
y ya con esto quedamos listos en el repaso rápido de lo que fue la semana pasada y de una vez les queda explicado contando el manejo de las unidades como se los advertí desde el comienzo para el quiz del día de hoy. Vamos a ver qué otro tema de pronto les hago repaso sobre el manejo de todo lo que hemos visto hasta ahora. Yo no recuerdo si son 4 o 5 preguntas, creo que son 5. Entonces me voy a volver aquí a la plataforma, permítanme un momento. Y quedamos en este punto. Entonces ya para esta semana veremos lo que sería circuito serie, circuito paralelo, circuito mixto. Mucha atención a esto que les estoy mostrando actualmente en plataforma. Un circuito serie, palabras más, palabras menos, que ahorita lo vamos a ver cuando abramos el archivo que aparece ahí en plataforma que se llama circuito en serie y circuito en paralelo, la explicación de las fórmulas para hacer los cálculos de uno y otro caso. Los circuitos en serie, como ustedes pueden apreciar aquí en la primera gráfica a la izquierda, tenemos una pila de 9 voltios con un interruptor y unas bombillitas conectadas las dos en serie. ¿Qué es en serie? En serie es una a continuación de la otra. Quiere decir que para poder conectar una enseguida a la otra es que un extremo de una se conecta, una punta de extremo de una de los bornes de ella se conecta con el otro punto de extremo de la siguiente y la parte final de la siguiente se conecta con la parte contraria a la polaridad de la batería. Y la primera, el primer extremo de la primera se conecta a la otra polaridad contraria de la batería también. O sea, una va más y el otro extremo de la conexión de esas dos series a la de conexión con el borne negativo. Y obviamente con un switch de por medio para poder apagar o encender el circuito. Esta es la simbología desde el punto de vista eléctrico más sencillo que podemos tener de este circuito serie. Las pilas o baterías, como lo pintaba también la semana pasada ya en clase, el interruptor con una pequeña, digamos así, cañuelita o palanquita, digámoslo así, y esto que me simboliza las rueditas con las X, las lamparitas. Y tenemos una forma de cómo introducir más elementos en serie. Entonces, a toda la derecha mostramos cómo insertar una nueva bombilla en serie. Esto se usa mucho, ¿saben dónde? Los árboles navideños. Los árboles navideños. Esto sí aplica muchísimo. Las bombillitas, esas de iluminación en serie. Entonces, aquí uno interrumpiría, o sea, cortaría uno de los extremos, como se ve aquí arriba en la primera parte, e introduce la bombilla como una tercera bombilla. Mire que el circuito inicial eran dos, yo voy a introducir una tercera bombilla, o sea que el extremo de esta segunda bombilla lo voy a conectar al primer extremo de la siguiente, que sería la tercera, y el extremo que queda libre de la tercera la conecta con la primera parte que quedó cortada, que tiene que unirse al borde de la pila. Entonces, en realidad un circuito serie es como conectar elementos o cargas eléctricas en eslabón, como en cadena, uno a continuación del otro. Eso es un circuito serie. El circuito paralelo es como el que vemos aquí también en la gráfica en la plataforma abajo. Es lo mismo, tenemos la pila, el switch, pero a diferencia del anterior, ya las conexiones no se hacen en eslabón o en cadena, uno a continuación del otro, sino que nos valemos del punto común de los extremos de las bombillas para interconectarlas entre sí. Miren que aquí hay un cable que se interconecta con un extremo de la bombilla, aquí arriba otro cable con el otro extremo de la bombilla y el extremo opuesto de cada una de ellas se unen entre sí también para sacar un cable que se conecta al switch y al otro extremo de la batería. Entonces, la línea común es la que sale de los bornes de las baterías. Y la línea propia de cada bombilla sería la conexión propia de cada una, que es la que nos permite conectarlas entre sí, entre extremos. Entonces eso es lo que se denomina conexión en paralelo. Es la conexión entre extremos comunes de los terminales de esas bombillas, en este caso de las cargas eléctricas. Unos extremos comunes de unas bombillas entre sí y los extremos opuestos también entre sí. Eso es lo que se denomina conexión en paralelo.
Y aquí podríamos hacer el mismo ejercicio parecido como el que hicimos en serie, pero en paralelo. Arriba tenemos dos bombillas conectadas en paralelo y vamos a insertar una tercera. Entonces lo que hace uno es conectar los extremos de la tercera bombilla a los extremos propios de cada bombilla, digámoslo así, por acogernos a la nomenclatura o a la forma como está explicado acá en el circuito inmediatamente anterior, la línea propia, o sea, los extremos propios de cada bombilla. Entonces, eso es la conexión de circuito en paralelo. Profe, Y, ¿sí? entonces allí la conexión iría de la batería al bombillo, ¿cierto? Sí, Y luego lo de mismo. la batería, de un extremo, o sea, un borne, el mismo borne, al otro extremo del bombillo. Y por Sí. los extremos contrarios de los bombillos van a la conexión del switch, que es su salida del switch, va al otro extremo de la otra polaridad de la batería. Ujú. O sea, por el lado del switch va después del switch esa conexión, no puede ir antes del switch. Después del switch, exactamente. Sí, Ujú. señor. Ok. Sí, porque el switch el switch también es una conexión, se puede decir, serial. Mire, Sí. es el mismo. Es una conexión que sigue aquí, aquí, acá y aquí termina. Y aquí vuelve y continúa y aquí termina en el otro horno. Ujú. Entonces, es como siguiendo la continuidad, digámoslo así, de la parte o el camino de la corriente a través de los conductores, por decirlo de otra manera. Bueno, y Ok. en el circuito mixto, ahí ya se enreda un poco más la comprensión de lo que puede ser él. Porque el circuito mixto es una combinación entre circuitos en serie y circuitos en paralelo. Pues aquí como está en una forma muy esquemática, digamos que uno se podría como medio confundir. Pero si lo miramos así como bloques, como trata de mostrarlo él, este bloquecito es un zumbador. ¿Un zumbador qué es? Un timbre, ¿cierto? Lo que en inglés llamamos un buzzer. Y acá tenemos el interruptor de pulsador, que es el equivalente al switch del anterior circuito. Y tenemos aquí en paralelo, con el borne positivo y el borne negativo, tengo una resistencia en serie, porque mire que está a continuación del LED, o sea que esto forma un circuito serie. El circuito serie es la resistencia de carbono acá, permítame que alguien que es como que está solicitando ingreso, a Brian. Entonces, ¿cómo distinguimos aquí los series? Porque un elemento está a continuación del otro, mire, en eslabón, en cadena. La resistencia de carbono en serie con el diodo LED, esos bombillitos de colores que encienden y apagan, ¿cierto? Muy populares. Esto es el circuito serie. Y estos que están en serie son conectados a los puntos extremos comunes terminales del zumbador. ¿Qué quiere decir? Que están conectados este serial en paralelo con el zumbador. Y a su vez en paralelo con la pila que es la alimenta, que es la que los alimenta, ¿cierto? Entonces, eso es un circuito mixto. Esto visto desde la forma más simple, porque hay circuitos simples complejos. Y en electricidad, en electrónica se maneja, es básicamente puro circuito mixto, la verdad, entre series y paralelos. Eso desde el punto de vista conceptual. Yo ahorita me devuelvo a lo de los cálculos y demás. Y de una vez les voy a hacer la introducción porque muchas veces me queda entre el tintero el tema. Entonces, cambié un poquito la metodología de la presentación de lo que hay en plataforma para que nos devolvamos después a los cálculos, ¿cierto? Entonces, está el archivo de corriente alterna, corriente directa, pero les quiero compartir acá el video de un personaje que creo que es argentino, que habla justamente de lo que es la corriente alterna, corriente directa. Entonces, pongamos la atención al video. ¿Escuchan bien? Corriente alterna y continua. Si conoces una pila, ya conoces la continua. La corriente ¿Están continua se llama escuchando bien? así porque Sí, es una profe. corriente eléctrica Ok. que fluye en un solo sentido. Las pilas, por ejemplo, entregan corriente continua ya que fluye desde un polo hacia el otro polo, siempre en un mismo sentido. La corriente alterna, por el contrario, está constantemente cambiando su polaridad, y de ahí su nombre, ya que alterna constantemente entre positivo y negativo. Un ejemplo de eso es la corriente que podemos encontrar en la toma de corriente de nuestros hogares.
Si graficamos ambas corrientes en un gráfico de voltaje versus tiempo, veremos cómo la corriente continua se mantiene estable en el tiempo, mientras que la corriente alterna toma la forma de una onda sinusoidal. Ahora, si pudiéramos ver el flujo de electrones en corriente alterna, veríamos algo más o menos así. Los electrones primero tienden a ir en un sentido y luego de vuelta. En realidad no recorren la distancia completa, pero hacen el trabajo igual. Esto hace que la corriente alterna no sirva para los dispositivos electrónicos, pero sea muy eficiente para transportar energía a grandes distancias. De hecho, es por eso que a tu casa no llega corriente continua, sino corriente alterna. El problema, claro está, es que para usar esa corriente alterna en un dispositivo electrónico, debes transformarla en corriente continua. Y ahí la respuesta de que todas nuestras cosas tengan cargadores, transformadores y convertidores, que son en realidad fuentes de poder que convierten la corriente alterna en continua. Ahora la pregunta es, ¿cómo convertir la corriente alterna en continua? Entonces ahí queda el interrogante, que es lo que veremos más adelante cuando veamos los componentes electrónicos, los elementos y componentes electrónicos. Entonces, era la presentación básica que les quería hacer para poder empezar ya a mostrarles cómo se calculan los circuitos serie, paralelos, mixtos y demás. Y si alcanzamos, les muestro el archivo. Igual está montado bien en plataforma, que explica un poquito más en detalle eso que acabamos de ver, que es la corriente continua, la corriente alterna. Entonces, vamos a abrir el archivo que está montado aquí en plataforma, que se llama circuito en serie y circuito en paralelo, que será el tema del taller del día de hoy. Entonces, permítanme un momento, les abro el archivo que está montado ahí en plataforma, circuito en serie y circuito en paralelo. Bueno. Ahí viene. Ok, entonces se los voy a compartir. Ok. Entonces, circuito en serie y circuito en paralelo. Como ya se los había mencionado, las características de los circuitos en serie son: los elementos están conectados como los eslabones de una cadena, el final de uno con el principio del otro, el final del terminal de uno con el terminal del otro, y el final del terminal del otro con el siguiente, y así sucesivamente. La salida de uno a la entrada del siguiente, y así sucesivamente hasta cerrar el circuito. Veamos un caso de una bombilla y un timbre. Por ejemplo, aquí tenemos el caso de una bombilla y un timbre. Aquí está la fuente de alimentación y esto. Entonces, son los eslabones que uno está enseguida del otro. Este final de este extremo de la lámpara se conecta con el terminal del timbre, y el final del timbre va a un borne de la batería, y el final del otro extremo de la bombilla va al otro borne de la batería. Todos los elementos que se conectan en serie tienen la misma intensidad de corriente, o lo que es lo mismo, la misma corriente recorre todos los elementos conectados en serie. ¿Qué quiere decir eso? Que la corriente es la misma, tanto la que circula por la bombilla que por el timbre, ¿cierto? Fijarse que la intensidad que sale de la pila es la misma que atraviesa cada elemento receptor. Recuerde que las cargas eléctricas también los llamamos elementos receptores. Entonces ya empezamos a hablar de las fórmulas. Tener presente ese circuito para poder decir, por ejemplo, que la corriente total, o sea, toda la corriente que circula por todos estos conductores es la misma. La corriente total es la misma que circula por la bombilla, que por el timbre, que por el elemento X, Y o Z. La intensidad total de los elementos conectados en serie es la suma de cada una de las tensiones en cada elemento. Es decir, el voltaje total, que es el voltaje de la pila, va a ser igual al voltaje de la bombilla más el voltaje del timbre. O lo que es lo mismo en fórmulas, el voltaje en el elemento 1 más el voltaje en el elemento 2 más el voltaje en el elemento 3 y así sucesivamente. Profe, disculpe. Dígame. Profe, esa letra M en el circuito, ¿qué simboliza? El timbre. Ah, como el buzzer. Sí, haga de cuenta como Listo, el buzzer. profe, gracias. Ok. Bueno, la resistencia total de todos los receptores conectados en serie es la suma de la resistencia de cada receptor.
O sea, en un circuito en serie, la resistencia total es igual a la suma de las corrientes de cada elemento. O sea, el R1 más el R2 más el R3, etcétera, etcétera. Entonces, ojo, estas son las fórmulas que ustedes tienen que tener en cuenta o deben tener en cuenta para solucionar los circuitos en serie. Pero recuerden no olvidar la ley de Ohm, porque si a usted le dan, por ejemplo, el voltaje total de la batería y le da el valor de las resistencias de los elementos, usted hallaría primero la resistencia total y con el voltaje total aplicado halla la corriente total. ¿Cierto? Más fácil. Bueno, eso en el caso de la resistencia. Si un elemento de los conectados en serie deja de funcionar, devolvámonos acá. O bueno, tomemos este de aquí abajo. Si uno de los elementos de abajo se daña, se abre, digámoslo así, deja de funcionar, los demás también. ¿Por qué? Porque están uno enseguida del otro. Y como la corriente es la misma que circula por ellos, si hay alguno que se avería o se estropea o se abre, pues deja de circular la corriente por él y por los demás. Si por un elemento no circula corriente, al estar en serie con el resto, por los demás tampoco, ya que por todos pasa la misma corriente o intensidad de corriente. Es como si se cortara el circuito. Entonces vamos a hacer un ejemplo acá de un circuito serie. Lo primero será calcular la resistencia total, por lo que les acaba de decir. Es más fácil, calculando la resistencia total, sabiendo que me dieron el voltaje de la batería, después hallar por la ley de Ohm la corriente, porque I es igual a V sobre R, ¿cierto? Y total es igual a V total sobre R total. Entonces, esta resistencia total se llama resistencia equivalente. Es sustituir toda la resistencia en serie por una sola cuyo valor será el de la resistencia total, por ejemplo, de la siguiente forma. ¿Cuál será la resistencia total de este circuito serie? Recordemos que por fórmula la resistencia total del circuito en serie es la suma de las resistencias parciales. R total es igual a R1 más R2 más R3. O sea, sumo los tres valores y eso me da 30 ohmios, ¿cierto? Y eso es lo que se está diciendo acá. Entonces, ya teniendo la resistencia total y el voltaje total, puedo hallar la corriente total. El circuito equivalente quedaría como el de la derecha con una sola resistencia de 30 ohmios. Ahora se puede calcular la intensidad total del circuito según la ley de Ohm, y total es igual a V total sobre R total. V total es el voltaje de la batería, que son 6 voltios, sobre la resistencia total, que son 30 amperios. Eso me da sexta de 6,1 y sexta de 35. Entonces un quinto es igual a 0.2 amperios. Resulta que todas las intensidades de corriente en serie son iguales, ¿cierto? Bueno, entonces, pero ya por fórmulas, como estamos en circuito en serie, la corriente en el elemento 1, la corriente en el elemento 2, o sea, la resistencia 2, y la corriente en el elemento 3, que es la resistencia 3, es la misma. ¿Por qué? Porque están en serie. Quiere decir que la corriente por cada uno de estos elementos, cerrado el circuito y circulando los electrones por los conductores, será la misma, 0.2 amperios. Todas valen 0.2 amperios. Ahora, bueno, les comento de una vez como para que nos vayamos entrenando. 0.2 amperios en miliamperios, ¿cuánto es? 200. ¿Sí o no? 0.2 amperios en miliamperios, ¿cuánto es? 200. 200 miliamperios en amperios, ¿cuánto es? Divide 200 entre 1000, le da 0.2. Bueno, ahora solo nos queda aplicar la ley de Ohm en cada elemento para calcular la tensión en cada uno de ellos. Como recuerden, según las fórmulas, dice que en un circuito en serie, el voltaje total es igual a la suma de los voltajes en cada elemento, V1 más V2 más V3. Entonces, eso es lo que trato de hacer aquí en la fórmula. V1 es igual a I1, pero como I1 es la misma corriente total, entonces es 0.2 por la resistencia 1. Entonces, 0.2 por 10 me da 2 voltios. El voltaje en el elemento 2, que es en la resistencia 2, es la corriente del elemento 2, que es la misma corriente total, 0.2 por 5 ohmios me da 1 voltio. Y el voltaje en el elemento 3, en la resistencia 3, va a ser igual a intensidad sub 3, que es la misma corriente total, 0.2 por estar en serie, por la resistencia en el elemento 3, que es 15 ohmios, 2 por 15, 30, da 3 voltios. Entonces, miremos y confrontemos si el voltaje total es el mismo, la suma de los voltajes, y vemos que voltaje total, que deben ser 6 voltios, es 1 más 2 más 3, da 6 voltios. Resulta que es cierto, la suma es igual a la tensión total de la pila, 6 voltios. Dice, para tener un circuito resuelto por completo es necesario conocer el valor de la resistencia, de la corriente y del voltaje del circuito total.
y la de cada uno de los elementos. Esto sería, ya tenemos la resistencia 1 que fue dada, la resistencia 2 dada, la resistencia 3 dada, la corriente 1 que es la misma corriente total, la corriente 2 que es la misma corriente total, la corriente 3 que es la misma corriente total, y los voltajes en el elemento 1 que lo acabamos de hallar, en el elemento 2 también, y en el elemento 3. Voltaje sub 1, voltaje sub 2, voltaje sub 3. Ya tenemos todos los datos del circuito y resuelto el circuito en serie. Pero también nos pueden pedir calcular las potencias en el circuito. En este caso, sabiendo la fórmula de potencia, que es B igual a B por I, entonces la potencia total, como ya tenemos el voltaje total y la corriente total, que las calculamos la corriente total arriba, entonces multiplicamos esos dos valores, voltaje total 6 voltios por corriente total 0.2 amperios, y eso me da la potencia total, la potencia que consume todo ese circuito, todas esas tres resistencias, 1.2 vatios. Bajito, ¿verdad? El valor. Entonces, pero nos pueden pedir hallar las potencias individuales en cada elemento. Entonces, la potencia en el elemento 1 va a ser el voltaje en el elemento 1 por la corriente del elemento 2. Potencia del elemento 2, voltaje en el elemento 2 por la corriente del elemento 2, y potencia del elemento 3, voltaje en el elemento 3 por la corriente del elemento 3. Entonces, la potencia del elemento 1, como ya tenemos el voltaje que lo calculamos, V sub 1 es igual a 2 por 0.2, que es la misma corriente para todos, a 0.4 vatios. La potencia del elemento 2, o sea, la resistencia 2 me va a dar voltaje en la resistencia 2, que es el V sub 2, que ya lo calculamos, 1 voltio, por 0.2 amperios, que es la misma corriente total, por estar en serie, me da 0.2 vatios. Y la potencia del elemento 3 o en la resistencia 3 va a ser el voltaje en la resistencia 3 por la corriente en la resistencia 3, que es la misma corriente total, por estar en serie. Entonces son 3 voltios, que ya lo acabamos de calcular hace un momento, por 0.2 vatios, 3 por 2, 6, 0.6 vatios, ¿cierto? Si sumamos esos tres valores, eso me da la potencia total. 0.4 más 0.2, 0.6 más 0.6, 1.2 vatios. Entonces ya ahí tendríamos resuelto básicamente todo lo que es el circuito serie. Si queremos ir un poco más allá, nos pidan, por ejemplo, la energía consumida en un tiempo determinado, solo tendremos que aplicar la fórmula de la energía. Recordemos que energía es igual a P por T, potencia por unidad de tiempo, o por tiempo dado. Por ejemplo, vamos a hacerlo para 2 horas. Entonces nos pregunta que cuál es la energía consumida en 2 horas. Entonces, multiplicamos la potencia total, que era 1.2 vatios, que se calculó arriba, por 2 horas, y eso me da 2.4 vatios hora. Ese sería el consumo de esas 3 resistencias en 2 horas. Pero si nos piden que lo convirtamos a kilovatios, como están vatios, ahí sí tenemos, cuando vamos de unidades a múltiplos superiores de unidades, tenemos que dividir. Cuando vamos de unidades mayores a menores, tenemos que multiplicar. Como aquí vamos de unidades a múltiplos, tenemos que dividir. Entonces, 2.4 vatios lo dividimos por 1000 y nos da 0,024 kilovatios hora. Ese sería el consumo, que es súper bajito, de esas 3 resistencias. También se puede calcular la energía de cada elemento, que sería la potencia de cada elemento por el tiempo dado. Pero bueno, esto es más o menos como para explicarles cómo sería el cálculo de un circuito serie. Aquí a continuación otros 2 ejemplos de circuitos en serie resueltos. Por ejemplo, aquí me dan un voltaje de batería de 180 voltios y una resistencia de 10, otra de 20 y otra de 30 ohmios. ¿Cuáles serían las corrientes total y los voltajes en cada elemento? Entonces, la resistencia total, simplemente la suma de los 3, que sería 30 más 20, 50 más 10, 60, 60 ohmios, ¿cierto? Y la corriente total sería el voltaje total, que son 180 voltios sobre la resistencia total sobre 60, me daría 3 amperios, ¿cierto? Bueno, y ya como tengo esa corriente total, que es la misma corriente que circula por cada uno, puedo hallar el voltaje en cada uno de los elementos. Entonces tengo la resistencia de cada elemento, 10 por 3, 30 voltios tendría este elemento acá. 20 ohmios por 3 serían 60 voltios en este elemento. Y 30 ohmios por 3 me daría 90 voltios en el otro elemento. Si sumo los 3 voltajes, recordemos que el voltaje total sería la suma de los voltajes de cada elemento, serían 90 más 60, 150, más 30, 180, lo que me da el mismo voltaje de la batería. Y aquí hay otro ejemplo. Bueno,
Pero para no extendernos más, digamos que pasemos al circuito paralelo. Los elementos, las características fundamentales de los circuitos en paralelo son: los elementos tienen conectados uno de sus extremos a un mismo punto del circuito y su otro extremo a otro mismo punto del circuito. En otras palabras, lo que se ve aquí en la figura, tengo una batería y 3 bombillas conectadas en paralelo. Por ejemplo, las luces de las oficinas, de las casas, de las viviendas, de los vehículos, normalmente todos van en paralelo, porque usan el mismo voltaje de batería, ¿cierto? Entonces, un extremo de las bombillas van a un punto común, eso es lo que están diciendo, a un punto del circuito, o sea, a un extremo de la batería. Y los otros extremos de las bombillas van al otro extremo o punto común de la polaridad contraria de la batería. Todos los elementos conectados en paralelo están a la misma tensión. Ah, mire, aquí ya salen 2 conclusiones. Ojo, todos los circuitos en serie manejan la misma corriente en amperios. Todos los circuitos en paralelo manejan la misma tensión. Entonces, mire que hay unas características que ya denotan como la diferencia entre unos y otros. Circuito en serie, la misma corriente. Circuito en paralelo, el mismo voltaje. ¿De acuerdo? Entonces, el voltaje total será igual al mismo el voltaje del bombillo 1, que es el mismo voltaje en el bombillo 2, que es el mismo el voltaje en el bombillo 3. La suma de la intensidad de corriente que pasa por los elementos es la intensidad de la corriente total. Mejor dicho, la corriente total, o sea, la que pasa aquí al principio de uno de los bornes de la batería o por el otro extremo del borde de la batería, la corriente total es igual a la suma de las corrientes por cada elemento. O sea, la corriente total va a ser la suma de la corriente del elemento 1 más la corriente del elemento 2 más la corriente del elemento 3. Entonces, mire que ya hay una como posición de las fórmulas de lo que son circuito en serie y circuito en paralelo. En circuito en serie, la corriente total es la misma que la corriente en 1, que la corriente en 2, que corriente 3. En un circuito en paralelo es los voltajes. El voltaje total es lo mismo que el voltaje en el elemento 1, que el voltaje en el elemento 2, que el voltaje en el elemento 3. En los circuitos en serie, el voltaje total es igual a la suma de los voltajes en cada elemento. Aquí es al revés en los circuitos en paralelo. La corriente total es igual a la suma de las corrientes por cada elemento. Entonces es bueno que vayan teniendo eso presente para los cálculos que ustedes puedan hacer de los circuitos serie y circuitos en paralelo. La resistencia total o equivalente de los elementos conectados en paralelo se calcula con la siguiente fórmula. Ojo. ¿Y por qué les digo ojo? Porque hay que tener en cuenta esta fórmula. Digamos que esta es la fórmula idónea para hacer el cálculo de la resistencia total en circuito en paralelo. Resistencia total en circuito en paralelo es 1 todo sobre la suma de los valores invertidos de cada resistencia. Vuelvo y repito, la resistencia total de los circuitos en paralelo o de los elementos en paralelo es igual a 1 todo sobre, todo sobre la suma de las resistencias de los elementos invertidos, o sea, 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3. Todos esos valores calculados en el denominador tienen que dividirlo entre 1 y ese es el valor de la resistencia total. O otra forma de explicarlo es diciendo que 1 sobre resistencia total es igual a 1 sobre resistencia 1 más 1 sobre resistencia 2 más 1 sobre resistencia 3. Y ese valor calculado lo invierten y eso le da la resistencia total. Hay otra fórmula, pero pues no quiero embolatarlos ahorita. Vamos a ver aquí en estos circuitos en paralelo, en este ejemplo que les voy a plantear, un circuito en paralelo. Tenemos una pila de 5 voltios, una resistencia 1 de 10 ohmios en paralelo con otra de 5 ohmios, R2, y en paralelo a su vez con una resistencia 3 de 15 ohmios. Primero, hallemos la resistencia equivalente. Luego, la corriente total. Digamos que si a uno le dan el voltaje de la alimentación, en este caso de la pila, y los valores de las resistencias parciales, pues lo más lógico, como hicimos en el circuito en serie, también es primero calcular la resistencia total para luego hallar la corriente total, y con la corriente total, sabiendo que el voltaje en cada elemento es el mismo que el voltaje de la pila, podemos hallar las corrientes individuales, ¿cierto? Aplicando la ley de Ohm. I es igual a V sobre R.
Entonces, en este caso vamos a seguir otros pasos y nos evitaremos tener que utilizar la fórmula de la resistencia total. Ah, mire, qué interesante. En este caso vamos a seguir otros pasos y nos evitamos tener que utilizar la fórmula de la resistencia total, o sea, hacer el cálculo de la resistencia total. Por ejemplo, sabemos que todas las tensiones son iguales, por lo que B total es igual al B en el elemento 1, que es igual al B en el elemento 2, que es igual al B en el elemento 3. O sea, en cada punto de esto el voltaje es el mismo, 5 voltios. Ahora calculamos la intensidad de corriente en cada elemento, por lo que les había dicho ahorita. Tenemos el voltaje que es el mismo en cada elemento y tenemos el valor de la resistencia, pues hallemos el valor de la corriente en cada elemento. Entonces la corriente en R1 es igual a voltaje en 1 que es 5 sobre la resistencia en 1 que es 10, da 5 sobre 10 da un medio, o sea, 0.5 amperios. La corriente en la resistencia 2, 5 sobre 5 da 1, ¿cierto? Y la corriente en la resistencia 3, 5, porque es el mismo voltaje aplicado también en la resistencia 3, 5 sobre 15 da 5 tercios, 5 quinceavos, o sea, un tercio, o sea, 0.33 amperios. La intensidad total del circuito será la suma de todas las de los elementos, resistencia o cargas individuales. Es decir, la corriente total es igual a I sub 1 más I sub 2 más I sub 3, o sea, 0.5 más 1 más 0.33, o sea, 1.5 más 0.33, aproximadamente 1.83. Bueno, sería 1.83333. Y la I sub 3 realmente es 0.33333. Por lo tanto, cometemos un pequeño error sumando solo 0.33, pero es tan pequeño que no pasa nada, ¿cierto? Podemos empezar por calcular, ahora sí, ya tenemos el voltaje total y la corriente total. Entonces, con la fórmula de la ley de Ohm, B total es igual a resistencia total por corriente total. ¿Cómo hallamos la resistencia total? Ya tenemos la corriente total, entonces resistencia total es igual a voltaje total sobre corriente total, que sería 5 sobre 1.83, ¿cierto? Y eso nos daría la resistencia total. Bueno. Aquí tenemos otro caso de otro circuito en paralelo. Aquí hay una variante y por eso resalté esta fórmula, como para terminar ya la explicación de lo que es cálculo de circuito serie y circuito paralelo. Y es que tengo una batería y los tres elementos, las tres resistencias conectadas en paralelo, ¿cierto? Entonces, hay una fórmula intermedia que se llama resistencia equivalente. Por ejemplo, la resistencia equivalente entre estos dos elementos se calcula como la resistencia del uno por el otro sobre la suma de los dos. Y ya tengo la resistencia equivalente de este. Y como ya tengo la resistencia equivalente de este y tengo la resistencia al otro, puedo hacer el mismo procedimiento para hallar la resistencia ya total, ¿cierto? Porque ya tengo la resistencia equivalente de estas dos. Con esta otra ya me daría la resistencia equivalente total o resistencia total que daría la de todo el circuito en paralelo. Entonces, por decir algo, yo calculo esta resistencia equivalente que es 50 por 20 da 1000, ¿cierto? Dividido sobre 70 y eso me da el valor de la resistencia equivalente de estos dos elementos. Y esa resistencia equivalente la multiplico otra vez por esta y la divido por la resistencia equivalente de esta más esta y eso me da la resistencia total. Entonces les quería mostrar esta forma alternativa de ir encontrando la resistencia equivalente, sacando la resistencia equivalente de dos elementos y juntándola luego con el otro y con el otro y con el otro y ahí vamos sacando la resistencia total. Digamos que eso es como con la práctica que uno podría hacer los cálculos más rápido que ponerse a hacer y aplicar la primera fórmula que les dije, que resistencia total es igual a 1 sobre todo eso sobre el inverso de la suma de todas las resistencias, ¿cierto? Ahorita vamos a abrir entonces el archivo de cómo se calculan los circuitos mixtos. Y les hago la introducción para poder realizar el taller. Vamos bien en tiempo. Permítanme un momentico, les comparto aquí por plataforma el cálculo de circuitos mixtos. Ya les digo, por alcance yo creo que les valgo. Bueno, al que quiera hacer el ejercicio de circuito mixto del taller, bienvenido sea. Pero yo ya por experiencia, como les decía hace un rato, si me calculan bien el circuito serie y el circuito paralelo, me voy por bien servido, ¿vale? Entonces dice,
Circuitos mixtos es la combinación de circuitos serie y paralelo, elementos en serie y elementos en paralelo, la combinación de ambas configuraciones. Mire, aquí tenemos este caso. Tengo una pila, un voltaje V dado, una corriente total, o sea, recuerde que la corriente total es la que sale por uno de los bornes de la batería o por el otro extremo de la batería. Y tengo, como uno ve la configuración, uno diría, estas tres resistencias, R1, R2, R3, están en paralelo. ¿Por qué? Porque se aplica el concepto de que uno de los extremos de cada una de las resistencias están unidos entre sí y en los extremos opuestos de las mismas resistencias están unidos entre sí. ¿Qué quiere decir? Que están conectados en paralelo, ¿cierto? Entonces las resistencias 1, 2 y 3 están conectadas en paralelo. Pero a su vez, ese paralelo de resistencias está en serie, porque mire que es a continuación de esta otra resistencia 4. ¿Sí? Entonces, ahí es donde tengo la combinación, que es lo que llamamos los circuitos mixtos. La resistencia 1, 2 y 3 están en paralelo y la resistencia R1, 3, que es la equivalente en serie, van en serie con R4. Por lo tanto, la resistencia equivalente de la resistencia 1, 2 y 3 va a ser igual, que era la otra forma de explicarlo, recuerden, 1 sobre esa resistencia equivalente va a ser 1 sobre la resistencia 1 más 1 sobre la resistencia 2 más 1 sobre la resistencia 3. Si hacemos las operaciones es igual a 1/3 más 1/6 más 1/3. Si hacemos las operaciones en sextos, recuerde que 1/3 es igual a 2/6, porque si dividimos 2 entre 2 da 1 y 6 entre 2 da 3. Entonces, 1/3 que es 2/6 más 1/6 más otro tercio que son 2/6, entonces 2/6 más 1/6 son 3/6, más otros 2/6 son 5/6. Entonces, la resistencia equivalente, 1 sobre la resistencia equivalente entre esos puntos paralelos es igual a 5/6, que es aproximadamente, si lo volteamos, porque recuerde que la resistencia equivalente es invertir el valor, es 6/5, entonces es 1.2 amperios, 1.2 ohmios. Esa sería la resistencia equivalente del paralelo entre las resistencias 1, 2 y 3. O sea, la resistencia equivalente, puedo reemplazar esas tres resistencias por una resistencia que fue la calculada, que es 1.2 ohmios, ¿cierto? Bueno. Y esa resistencia equivalente 1, 2, 3, para hallar la resistencia equivalente total, sería la resistencia equivalente de las tres resistencias en paralelo más la resistencia 4. O sea que sería 1.2 más la resistencia 4, que son 2, serían 3.2 ohmios. Y esta sería la resistencia equivalente total de todo el circuito mixto. Y el voltaje del circuito entonces sería... el voltaje de la resistencia en paralelo más el voltaje de la resistencia en 4, porque el voltaje total yo no lo tengo, pero tengo la corriente total. Entonces yo tendría la corriente total, que son 10 amperios, por la resistencia equivalente 1.2, más la resistencia de 2 ohmios por la corriente total, que son 10, entonces serían 20 por un lado más 12 por el otro, 32 voltios. Así tendría el voltaje total, que no lo dio el ejercicio, pero nos dieron la corriente total y la resistencia, y con eso pude hallar el voltaje total, que son 32 voltios. Esa es la resolución de ese circuito mixto. Y aquí hay otros ejemplos de la resolución de circuitos mixtos. Digamos que este tema da mucho de qué tema hacer prácticas y ejercicios. Aquí tienen varios ejercicios también solucionados y la explicación de ellos. Por extensión, voy aquí, si quieren ahorita me devuelvo, voy a dejar de compartir acá este archivo, lo dejamos aquí abierto, lo dejo abierto en mi carpeta y voy a explicarles rápidamente el archivo que habla de lo que es corriente alterna, corriente directa. Se los voy a compartir por plataforma. Vamos bien en tiempo. Como para que tengan una mejor idea de lo que vimos ahora en el video. Corriente alterna, corriente continua. Corriente continua es lo mismo que llamamos corriente directa, o en inglés DC,
corriente directa, ¿cierto? Es aquella que idealmente no cambia con el tiempo, que hemos visto ahora, que una línea fija, como el voltaje de una batería, el voltaje de la salida de un adaptador que ya hicimos la práctica en clase, un adaptador para computador, para un monitor, la fuente interna de un computador, que a su salida tienen puros voltajes más 12, menos 5, más 5, menos 5, etcétera, etcétera. No cambia con el tiempo, además fluye en una sola dirección. A la corriente continua también se le denomina corriente directa, se presenta como CC o DC. Y la corriente continua no cambia su magnitud ni su dirección con el tiempo. La corriente continua se produce a partir de una fuente de voltaje como una batería, una pila, una fuente de alimentación, o sea, un adaptador de corriente tipo computador portátil, un cargador de celular, etc. Como se vio en el video, la necesidad de la corriente continua, ojo, la necesidad de la corriente continua radica en que la mayoría de aparatos electrónicos trabajan con ella. Es decir, lo que les dije en la clase pasada, todas las tarjetas electrónicas, por decirlo de una forma más específica, más individual, todas las tarjetas electrónicas trabajan con corrientes directas y también con corrientes alternas, pero para que ellas funcionen tienen que tener corriente directa. ¿Por qué? Porque los elementos, como decimos en el argot técnico, se polarizan, o sea, se alimentan con voltajes positivos y negativos para que ellos funcionen. ¿De acuerdo? Ahora, corriente alterna, y por eso les quería mostrar este archivo para explicarles esa parte. Corriente alterna es aquella que cambia su magnitud y dirección con el tiempo, como se vio en el videito. Se mueve de una dirección a otra en un periodo de tiempo dado, normalmente por segundo. La forma de onda de la corriente alterna más comúnmente utilizada es la forma de onda senoidal o sinusoidal. Se representa como AC, CA o AC, AC de la terminología en inglés que quiere decir alternating current, corriente alterna. ¿Cuáles son las principales características de la corriente alterna? Y no quiero entrar en muchos otros detalles, aunque aquí en este archivo explico bien y sencillo todos los factores de la corriente alterna. Voltaje pico es un valor máximo tomado desde el eje de referencia hasta el pico positivo o negativo. Ese es el voltaje pico. Voltaje pico a pico. Entonces es de cresta a cresta, desde el pico negativo hasta el pico positivo, ¿cierto? Es decir, el doble del valor del voltaje pico. Ojo, voltaje eficaz o RMS, que por ahí se los comenté en una de las clases. El voltaje que uno mira en corriente alterna de los tomacorrientes, que es esos 127 o 128 voltios, es lo que se denomina voltaje eficaz o RMS. RMS es una sigla en inglés que quiere decir root medium square, o sea, que quiere decir raíz media cuadrática. La raíz media cuadrada del valor nominal. En otras palabras, ese voltaje eficaz que uno ve con los instrumentos, con los testers, los multitesters, los multímetros, en la escala de voltios de corriente alterna, en los tomacorrientes o en las tomas de corriente alterna, se denomina eficaz como el valor equivalente al valor como si fuera en corriente continua. Y ese valor eficaz o RMS es igual a ese valor máximo, que uno lo vería en corriente continua, dividido por la raíz cuadrada de 2. Eso desde el punto de vista fórmula. Y el periodo de tiempo en el que dura un ciclo en la señal se simboliza con la letra T, que da por segundo, o sea, la unidad de tiempo básica. La frecuencia es el número de ciclos por segundo. Frecuencia es igual a 1 sobre T. Frecuencia es igual a 1 sobre periodo. O periodo es igual a 1 sobre frecuencia. Entonces, la frecuencia es igual a 1 sobre T sobre el periodo. Se representa por la letra F. Y la unidad son los hertz. O lo que es lo mismo, ciclos por segundo. Entonces, vuelvo y hago énfasis aquí para que no haya confusión. Todos estos ejercicios que hemos hecho de los aparatos electrónicos lo hemos hecho así, aplicando la ley de Ohm, la ley de Watt y la ley de Joule, por simplificación para entender los temas. ¿Por qué? Porque los aparatos electrónicos, ya las componentes son complejas a nivel vectorial, se manejan desfases de 120 grados entre fases, y entre los componentes voltios, corrientes y demás son desfases de 90 grados. Entonces, las potencias, por eso decimos en los ejercicios aquí hasta ahora,
que las potencias son equivalentes, es decir, son iguales sus valores cuando en corriente continua y en corriente alterna, todas las cargas eléctricas, o sea, los elementos receptores, son totalmente resistivos. O sea, podemos aplicar esas fórmulas asumiendo que todas las cargas son eminentemente resistivas. ¿Por qué? Porque si no son resistivas, que es en la realidad, entonces ya las potencias no se pueden llamar de la misma manera. Ya la potencia activa o real es la que es como si fuera activa. La potencia aparente es cuando tengo capacitores, inductores y resistores, que es lo que vamos a ver a partir de la próxima clase, viendo los elementos, los componentes ya en su detalle uno por uno, digámoslo así. Entonces, esto era más o menos lo que les quería decir. Bueno, aquí hay una forma de cómo calcular la potencia activa, la potencia aparente, la potencia reactiva, todo eso, por lo menos para que ustedes tengan la noción de qué es corriente alterna, corriente directa. Porque en corriente alterna usamos un factor que es lo que denominamos el factor de potencia, como les había dicho. Alguien me hizo una pregunta la semana pasada y yo le dije, para que no se confunda, es lo que hemos venido diciendo, que para efectos de cálculos prácticos asumamos que las cargas son resistivas, porque el adaptador electrónico no es resistivo, es complejo. Maneja cargas resistivas, capacitivas e inductivas. Los aparatos electrónicos en general manejan todas esas componentes. Entonces ya uno no habla de potencia activa, sino de unas potencias reactivas que pueden ser capacitivas, inductivas o potencias activas si toma las cargas como totalmente resistivas. Entonces eso es como para darles un poco de claridad de lo que sería el tema básico del día de hoy. Quiero que me pregunten si entendieron el tema de los cálculos de resistencias en serie y de los circuitos en paralelo, que es el tema que realmente me interesa, porque eso es lo más básico que se usa en electricidad, en electrónica, y deben asimilarlo para hacer los cálculos. Y ahorita cuando entremos al taller, entonces vamos muy bien de tiempo, quiero que me digan si han entendido más o menos el tema o si quieren que hagamos algún otro ejercicio de circuito serie y otro de circuito paralelo, no sé, ustedes dirán. O si con la guía que les he dado hoy que está en plataforma, creo que ustedes se puedan defender, porque eso sería lo que seguiría a continuación, compartiéndoles aquí plataforma, permítanme un momento. Ah, bueno, y hay que hacer la retroalimentación también para el quiz del día de hoy. Taller 4, permítanme un momentico porque si no, no lo ven. Taller 4. Voy a compartirles. Taller 4. Básicamente los circuitos en serie en paralelo es ese archivo o es un archivo parecido como el que vimos ahí de explicación de los circuitos serie y paralelo y mixto, el otro archivo. Por eso les anexé un documento en Word para que muestre esos circuitos serie, paralelo y mixto. Entonces dice, por facilidad de aprendizaje, asumir en los ejercicios planteados que todas las cargas conectadas a elementos receptores son eminentemente resistivas para poder aplicar las fórmulas y desarrollar los ejercicios. Circuito serie. Ojo, para cada uno de esos puntos, circuito serie, ya les voy a abrir el archivo del taller y se los voy a compartir. Hallar el voltaje total, la corriente total, la resistencia total, la potencia total, el voltaje en la resistencia 1, voltaje en la resistencia 2, voltaje en la resistencia 3, corriente en la resistencia 1, corriente en la resistencia 2, corriente en la resistencia 3, potencia en la resistencia 1, potencia en la resistencia 2, potencia en la resistencia 3. ¿Cuántos valores estoy pidiendo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13 valores. 13 valores por cada circuito planteado. Entonces, permítame, les comparto el archivo que está montado ahí en plataforma del taller como tal, para explicarles un poquito cómo sería la solución de eso. Taller 4. Permítame un momentico.
Yo lo abro y se los comparto, que es el mismo que está en plataforma. Ah, sí, correcto. Entonces, permítanme, les comparto aquí. Taller 4. Miren, es esto. Es muy parecido a lo que vimos en los ejercicios. El circuito serie es un circuito que tiene una batería, unos conductores eléctricos, donde está conectada la resistencia 1, la resistencia 2 y la resistencia 3. Pero mire que es calcular todos esos elementos, pero la resistencia 1 vale 100 ohmios, la resistencia 2 vale 330 ohmios y la resistencia 3 vale 890 ohmios. El voltaje total, que es el voltaje de la batería, es igual a 12 voltios, que es como tener el voltaje de una batería de carro, de moto, ¿cierto? Entonces, en ese caso, yo, ¿qué les insinuaría? Prácticamente seguir los mismos pasos como está explicado en el ejemplo. Dan los valores de las resistencias, el voltaje total o voltaje de la batería. Como nos dan los voltajes de la resistencia, hay que calcular la resistencia total y con la resistencia total y el voltaje total hay que calcular la corriente total, que por ser un circuito serie, es la misma que circula por cualquiera de los elementos. Teniendo la corriente total, entonces puedo calcular también la potencia total, porque ya tengo voltaje total, corriente total, entonces potencia total es igual a V por I. Teniendo la potencia total y todos esos valores ya calculados, entonces ya puedo calcular los voltajes en cada elemento. El voltaje en la resistencia 1 va a ser la corriente total que ya la calculé por la resistencia 1. El voltaje en la resistencia 2 entonces es la corriente total que ya la calculé por el valor de la resistencia 2. Y el voltaje en la resistencia 3 es la corriente total que ya la calculé por el valor de la resistencia 3. Ahí voy hasta acá, hasta el B sub R sub 3. Falta calcular el I sub R sub 1, I sub R sub 2 y I sub R sub 3. Como es un circuito serie, pues debe ser el mismo, que es la misma corriente total. Y las potencias individuales, que es potencia en la resistencia 1, potencia en la resistencia 2 y potencia en la resistencia 3, pues es simplemente aplicando la ley de Ohm, donde dice que potencia es igual a V por R. A V por I. Entonces, potencia en la resistencia 1 es igual al voltaje en la resistencia 1, que ya lo había calculado antes, por la corriente, por la corriente total. Potencia en la resistencia 2 es el voltaje en la resistencia 2, que ya la calculé, por la corriente total, y potencia en la resistencia 3, que es voltaje en la resistencia 3 por la corriente total. Ojo, circuito en paralelo. En el circuito en paralelo, mire que ya las unidades son diferentes de las resistencias. Es lo mismo, calcular el voltaje total, corriente total, resistencia total, potencia total, voltajes en cada uno de los componentes, corriente en cada uno de los componentes y potencia en cada uno de los componentes. Pero aquí hay que tener en cuenta lo siguiente. El voltaje de la batería son 9 voltios, que es el mismo voltaje total. Recuerde que por ser circuito paralelo es el mismo voltaje de la batería que está en la resistencia 1, que es el mismo voltaje en la que está en la resistencia 2, que es el voltaje de la batería, y es el mismo voltaje que está en la resistencia 3, que es el voltaje de la batería. Pero ojo, que por eso les decía que la solución de estos dos circuitos es tal cual como los expliqué en los ejemplos, o sea que no tienen pierde. En este caso del circuito paralelo, ustedes iban a tener una pequeña variante, lo que les decía, lo de las unidades, porque la resistencia aquí, por ejemplo, la resistencia 1 es de 100K, 100 kiloohmios. ¿Qué quiere decir eso? Que tienen que multiplicar por 1000 para que le dé la resistencia en ohmios. La resistencia 2, porque todo lo tienen que manejar en voltios, ohmios y amperios. La resistencia 2 es 1M, pero mayúscula. ¿Qué quiere decir? Que es un mega ohmio, o sea, 1 por 10 a la 6 ohmios, ¿sí? 1.000.000 de ohmios. Y la resistencia 3 es un K, un kiloohmio, o sea, un kiloohmio, o sea, 1 multiplicado por 1000 da 1000 ohmios. Entonces, todo lo debe manejar en unidades para que puedan hacer los cálculos y no se equivoquen. Y al que quiera hacer el circuito, a los que quieran por ejercitarse, el circuito mixto, que la verdad no es tan difícil acá,
Entonces simplemente solucionar este paralelo de resistencias equivalente y eso lo suman con la resistencia 1, le da la resistencia total equivalente y con la resistencia total equivalente, como damos el voltaje, es 1.5 voltios, perdón, 1.5 voltios, puedo hallar con la resistencia equivalente, resistencia total, la corriente total. Y al hallar la corriente total, entonces puedo hallar los voltajes parciales y puedo hallar todo lo demás. Pero aquí también en este circuito mixto, también existe esa salvedad, que los valores no son en unidades simples. Mire que la resistencia 1 es de 33K, 33 kilómetros, o sea que tienen que multiplicar por 1000 para que les den ohmios. La resistencia 2 es 47K, o sea, 47 kilómetros, multiplicar eso 1000 para que les den ohmios. Y la resistencia 3 también está en kilómetros, o sea, ¿qué quiere decir? Que multiplica esos 100K por 1000 para que les dé en ohmios. Entonces, eso es básicamente lo que les quería mostrar en el día de hoy sobre la temática de lo que son circuitos series, circuitos paralelos, circuitos mixtos y los conceptos de onda alterna, corriente directa. ¿Qué quedaría? Ya les hice la introducción para que realicen el taller. Básense bien preciso por el como está explicado en el ejemplo, y es seguir esos pasos, pero aplicado a este archivo que está montado bien en plataforma, para que puedan solucionar sobre todo esos dos primeros ejercicios. Y bueno, entonces quedaría, les sugiero hacer un corte, un descanso de unos 10, máximo 12 minutos. Yo cerraría la cámara, cerraría el micrófono y les salgo más o menos entre 8 y 2, 8 y 4, 8 y 5 de la noche para que empiecen a solucionar el taller. Los que quieran empezar a solucionar el taller, bienvenidos. Más o menos sobre las 8 y 20, 8 y 24, 8 y 25, entonces paramos ahí, hacemos un stop si no han terminado el taller. Hago la retroalimentación para el quiz. Entrarían al quiz, que es en plataforma de forma individual, para que lo solucionen. Y si no han terminado el taller antes del quiz, entonces podamos continuar en grupos de trabajo con el taller. Entonces, me disculpan un rato, si quieren tomen algo, coman algo, descansen, relájense y les salgo más o menos 8 y 5 de la noche. El taller es en los grupos de trabajo, ¿cierto, profe? Correcto, total, sí señor. Ok, gracias. Muchas gracias.
Bueno, ya estoy de regreso. Una de las buenas noticias es que tengo asistencia plena. Les agradezco a todos por la asistencia. Entonces, por favor, les ruego que empecemos a trabajar en los talleres. Tenemos de unos 15 a unos 20 minutos. Si tienen dudas o alguna cosa me comentan. Yo voy a cerrar la grabación por ahora y lo único que me quedaría pendiente es hacer la retroalimentación para poder iniciar el quiz, el taller, perdón, el parcial individual por plataforma desde las 8:30 de la noche. Entonces, aquí estoy pendiente por cualquier